Bueno, hola a todos, sean bienvenidos al noticiero del país. Hoy nos va a tocar a nosotros estar hablando sobre lo sucedido en África en el siglo XVI y en el siglo XX. Vamos a hablar sobre la colonización de África. Esta surge a mediados del siglo XVI, pero europeos que buscaban expandir sus territorios en busca de nuevos mercados. Al principio no se centraron al continente, sino que se resguardaban en las costas comerciando con los nativos o simplemente los sometían como esclavos. Fue así hasta el siglo XIX, donde los exploradores se adentraron al continente en forma de expansión imperial, donde las nuevas armas, nuevas tecnologías y tratamientos médicos lo permitieron. Lo más relevante fue el Estado Libre del Congo, conformado por el rey belga Leopoldo II, a través de intermediarios. También los puertos se volvieron vitales, funcionaban como puntos de reabastecimiento para las flotas comerciales y militares. La ideología que ya se venía de antes cumplió un rol muy importante. La ideología era esta de europeos superiores a los africanos, o sea, una parte del racismo que decía que los blancos eran superiores a los negros, y simplemente por esa simple ideología los africanos lo entendían y jugó un papel muy importante para que se pueda lograr esto. A partir de lo que dijo nuestro compañero, vamos a hablar de dos temas muy importantes. Uno de ellos es la Conferencia de Berlín. Trata de que luego de la guerra franco-prusiana, el canciller de Bismarck procuró evitar nuevos conflictos y se mantuvo lejos de Asia y África. Pero sin embargo, la construcción de grandes imperios por otras potencias motivó un viraje. Pero sin colonias, el Reich perdería influencia económica y política. Y así, a partir de 1881, Alemania se lanzó a la conquista de nuevos territorios. 3 años después, el canciller alemán organizó un congreso para fijar las reglas de ocupación de África. En la conferencia de Berlín, 12 potencias europeas declararon al continente una zona de libre comercio. Delimitaron también una serie de esferas de influencia, dentro de las cuales cada país podría apropiarse legalmente del espacio. La propiedad dependería del principio de ocupación efectiva, o sea, la presencia de algún representante político o militar de esa metrópoli. También vamos a hablar de la resistencia y la adaptación que tuvieron las colonias africanas. La reacción frente a la expansión europea fueron variadas. Algunos líderes africanos firmaron acuerdos comerciales y alianzas militares, y así intentaron preservar integridad, salud de las colonias, pero también mantener sus privilegios y enriquecerse. Otros líderes trataron de modernizarse siguiendo el patrón occidental. Ismael Pachá, como por ejemplo el virrey de Egipto y Sudán, renovó su ejército, invirtió en la industria y emprendió obras de infraestructura como para el canal de Suez. No obstante a eso, las costosas iniciativas se financiaron con préstamos del exterior, y en un momento la deuda se volvió impagable. Los europeos extrajeron concesiones, debilitando por la crisis y las revueltas internas. Pachá fue depuesto en 1879, y 3 años después Egipto cayó bajo dominio británico. A partir de esto vamos a ir con nuestros compañeros que le van a hacer un reporte a los descendientes africanos. Hasta luego. Buenas tardes, mi nombre es Rocío Vanessa Spinelli. Yo soy Juan Schambert. Bueno, dándole continuación a lo que dijeron nuestros compañeros sobre la conferencia de Berlín y la colonización en África, nos gustaría comentar sobre los hechos ocurridos en Namibia. Todo comenzó cuando Alemania fue reconocido como un imperio en la conferencia de Berlín en 1884. Esto llevó a Alemania a colonizar el sudeste africano, que fue reconocido como una extensión del territorio alemán por Europa, generando así una contienda económica con Inglaterra por el territorio, terminando en la Primera Guerra Mundial, cuando el territorio pasó a manos de los ingleses. Cuando las empresas alemanas comenzaron a comprar territorio y a asentarse paulatinamente, los nativos empezaron a ser hostiles entre ellos. Los colonizadores impusieron leyes eurocéntricas que generaban que los territorios pasaran a ser de su propiedad, provocando que tengan que pedir préstamos y permisos para ocupar los territorios, iniciando una hostilidad entre ambas colonias nativas, y los Nakama, quienes eran protegidos por los británicos, y los Herero, que eran quienes eran protegidos por los alemanes. El estilo de dominación que optaron por usar los alemanes fue el protectorado, vinculándose con los nativos de manera vertical, siendo así los alemanes que emigraban al sudeste africano amos y los nativos mano de obra. A causa de las leyes, eran protegidos del maltrato físico y eran ofrecidos garantías por la convivencia pacífica con los invasores. Ya que esto no fue cumplido, generaron revueltas y los nativos fueron expropiados de sus viviendas y bienes. En 1904, los herreros se rebelaron contra los colonos alemanes. En respuesta a esto, el gobernador militar de las colonias
Lothar von Trotha ordenó exterminar las organizaciones Herero y Nakama. Entre 70.000 y 80.000 fueron las víctimas de la población, siendo eso entre el 50 y el 70% de la población Herero y el 50% de la población Namaqua, siendo calificado como el primer genocidio del siglo XX. Para las que no saben lo que es clasificado un genocidio, este acto es la destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Hay distintas características por las cuales se podría considerar un genocidio, pero en este caso lo es por la matanza de miembros de un grupo, en este caso los Herero y Nami. Uno de los datos curiosos que nos gustaría compartir son que el exterminio fue justificado por la superioridad racial de Alemania, y otro es que los cráneos de las víctimas fueron vendidos a centros científicos en Alemania para la comparación de las personas arias con animales. Y bueno, hoy tenemos el placer de recibir unos descendientes namibios, quienes van a hacer un homenaje para recordar con respeto y memoria a sus antepasados. Bueno, gracias por haber tratado el tema anterior con tanto respeto que es con el que merece ser tratado. Y yo voy a estar hablando básicamente de lo que fue el confrontamiento, el exterminio por parte del gobierno alemán hacia los Herero y Namaqua. Básicamente este confrontamiento entre ellos duró 2 meses y medio, en los que el gobierno alemán llevaba a los Herero al desierto Sossusvlei, en el que muchísimas familias y muchísimas personas murieron por falta de comida y porque tenían mucha sed. Lo que había hecho el principal comandante alemán fue escribir una carta en la que explícitamente decía que cualquier persona que sea parte de los Herero, sean mujeres, familias, niños, adultos, todas las personas que pertenecían a ellos, iban a ser fusiladas, ya que se los consideraba como un enemigo. No hace falta aclarar que no se habían llevado provisiones, no se había llevado nada. Por lo tanto, una vez que los Herero estaban adentrados en el desierto, cavaban pozos con el objetivo de encontrar agua y con la esperanza también. Y los alemanes, cuando se enteraron de lo que estaba pasando, comenzaron a sellar los pozos y a envenenarlos, con el fin de que no lo puedan hacer más. Los restos de las personas que habían muerto allí se encontraban esparcidas por todo el desierto. Menos de 1.000 personas lograron cruzarlo y encontrar asilo en el territorio inglés que se encontraba en Sudáfrica. Antes de que comenzara la guerra, antes de que todo esto pasara, había más de 80.000 personas que eran parte de los Herero. Y dado todo lo que pasó, murieron más de 60.000 personas, parte de los Herero, y 20.000 Namaqua. A cada prisionero se le asignaba un número, el cual se marcaba en un libro y después se marcaba en una placa que colgaba alrededor de su cuello. Algunas compañías podían rentar esclavos o, dependiendo el tamaño de estas compañías, podían hacer su propio campo de concentración. Por fin en 1908 logramos que los campos de concentración se cierren. Pero sin embargo es hasta el día de hoy que son escasos los monumentos conmemorativos. En vez de esto, tenemos monumentos que conmemoran a los soldados alemanes caídos en batalla y al general responsable de este genocidio. Aunque nos logramos independizar de Sudáfrica en 1990, no somos dueños totales de nuestros territorios. Es hasta la actualidad que luchamos por el reconocimiento legal de estos mismos, ya que gran parte de estos son considerados alemanes. Yo personalmente me quedo con la frase de uno de los máximos representantes de esta lucha, que dice: no estamos pidiendo un pedazo de Alemania, estamos pidiendo lo que es nuestro, Namibia.